Cada domingo hablamos sobre Jesús es el Padre y 33 veces que Jesús dijo en San Juan y en Apocalipsis que Él era el gran yo soy. Hoy vamos a hablar del nombre del Padre. ¿Cómo le parece? San Juan 5:43. Yo he venido. ¿En qué? En nombre de mi Padre. Y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese, pero note bien la palabra, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Ahora, San Juan capítulo 17, hay 4 veces Jesús mencionó el nombre del Padre. San Juan 17. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es el verso 6. 17:6. El 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El verso 26. De Juan 17. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oremos. Señor Jesucristo, tu palabra es verdad, es viva y eficaz. Gracias, Señor, por permitirnos usar tu palabra para la gloria de Dios. Enséñanos de tal manera que podamos entenderla, Señor. Tu palabra es un misterio grande, pero que es edificante y poderosa para guardarnos en todas las cosas. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a hablar del nombre. Es parte de la materia de unicidad y vamos a trabajar. Anote. Lápiz y papel. Este estudio solamente tiene 19 páginas. Si a alguno le interesa, la doctrina del nombre, el nombre del Padre. Vamos a hacer la siguiente introducción. El nombre de Dios. El nombre de Dios no se ha revelado de una vez por todas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se reveló de manera progresiva. El nombre de Dios no se dio a conocer en el Antiguo Testamento de una vez, sino que fue progresivo. Pero hago esta anotación. Los nombres en la Biblia eran muy importantes para los judíos. Si algo en el Antiguo Testamento no tenía nombre, era porque no existía. La costumbre de ellas era que todo en Israel tenía un nombre y ese nombre tenía un significado. A la persona le ponían un nombre dependiendo de las circunstancias del momento que haya ocurrido en alguna época o en algún sitio. Y con base en eso, llevaba el nombre. Hago esta introducción. Nombres en la Biblia, pues solamente a mencionar algunos. Hay más de 400 nombres bíblicos y cada uno de ellos tiene un significado. No sé cuántos de ustedes tengan aquí nombres bíblicos.
Levanten la mano para decirle qué significa ese nombre, Elías. Después se lo digo. ¿Quién, a ver, ¿quién tiene un nombre bíblico? María. No, pues de María, si no, hablar de María en Colombia es como hablar de Guadalupe en México. Todas las mujeres en México llaman Guadalupe por la Virgen de Guadalupe. Neftalí. Oye, después se lo digo. Le digo mi nombre. ¿Cómo es? Mi nombre es Jairo. ¿Qué quiere decir? Sin arrogancia, el iluminado. Pero ese es un nombre bíblico, yo no tengo la culpa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Yo qué culpa? Vamos a los nombres bíblicos. Eva. ¿Qué quiere decir? Vida. Madre de todos los vivientes. Noé. Los corché. Reposo. Isaac. Si alguien sabe, grítelo. Risa. Los hijos de Jacob tenían un significado. José, ¿qué quiere decir José? José quiere decir el Señor añada más hijos. Eso fue lo que Raquel pidió. Zabulón quiere decir en la Biblia la interpretación. Zabulón quiere decir morada. Aser, estamos hablando de los hijos de Jacob, quiere decir feliz. Aser, Natanael, Dios ha dado. Elimelech, Dios es mi rey. Ezequiel, Dios es fuerte. Débora, abeja. Jonás, paloma. Tabita, gacela. Penina, perla. Susana, lirio. ¿Hay alguna Susana aquí? ¿Sí? Susana, lirio. Desde ahora antes te llamas Lirio Borges. ¿Cómo la ves? Lirio. ¿Dónde voy? Icaboz, sin gloria. Zorobabel, nacido en Babilonia. El nombre por lo general era impuesto al recién nacido al octavo día de su nacimiento, como en el caso de Jesús. Cambio de nombres, ejemplo. ¿Cómo se llamaba Abraham? Abraham. ¿Qué quiere decir Abraham? Padre enaltecido. Se lo cambiaron por el nombre Abraham, que quiere decir padre de muchedumbres. Sarai. Sarai. ¿Qué quiere decir? Princesa. ¿Hay alguna Sarai aquí? Bien, se la perdió. Por Sara. Quiere decir princesa madre. Jacob. Eso es lo más común. ¿Qué quiere decir Jacob? Suplantador o el que suplanta. Se cambió por, ¿qué quiere decir? El que lucha con Dios o príncipe de Dios. Apelativos. Apellidos, por ejemplo, Jesús de Nazaret. ¿Por qué se llamaba Jesús de Nazaret? Porque fue criado en Nazaret. Nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. José de Arimatea, porque era de una región de Arimatea. María de Magdala. Se llamó María Magdalena porque su región era Magdala. Saulo de Tarso, porque era, ¿de dónde? De Tarso. Simón, ¿dónde está Simón? Simón quiere decir junco.
Cuando usted ven a Simón, diga, hermano Junco, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Pero el Señor le cambió el nombre de Simón por Pedro, que quiere decir Petra o piedra pequeña. Entonces, para que no lo insulten, digan, hermano Petro o piedra pequeña. Gloria al Señor, pequeña. Déjelo quieto. Y así todo nombre en la Biblia, no solamente de personas, sino de ríos, montes, desiertos, valles, lagos, etcétera, todo tenían un nombre y todo tenía un significado. Ahora, en la era patriarcal, mire 4 cosas importantes. En la era de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, Dios medio reveló algo de lo que él era. Distinto el caso de Moisés, ya es una revelación que va progresiva. A Abraham se le reveló como el Dios Altísimo. El Elión, la palabra el Elión, siempre usted encuentra en el Antiguo Testamento la palabra El. Por eso los judíos llamaban a Dios el Altísimo, el Soberano, el Omnipotente, el. Nunca pronunciaron el nombre de Dios, primero porque no lo conocían. Pero para ellos el nombre representa la presencia de Dios. El nombre representa la presencia de Dios. Y para ellos era muy importante y no se atreven a pronunciar ningún nombre, primero porque era desconocido, pero ellos tenían un temor reverencial a Dios. Temor reverencial que generalmente nosotros gentiles no tenemos. Por eso Dios dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Quiere decir con ello, no tomarás la presencia de Dios en vano. A eso se refiere. Había un temor reverencial en ellos. Temor reverencial que no hay en nosotros. Le voy a decir por qué. Y no se me ponga bravo. Nosotros somos tan folclóricos cuando llamamos al Señor. Ve Jesús. Den gloria a Jesús. ¿Cuántos Jesús hay? ¿Cuántos aquí se llaman Jesús? No le dé pena. Usted no tiene la culpa. Usted no tiene la culpa del nombre que le pusieron. Bueno, nosotros somos, de cierta forma, yo diría que irreverentes. Alabemos a Jesús, cantémosle a Jesús, démosle gracias a Jesús. Los judíos nunca hacían eso, siempre había un temor reverencial. Démosle una vueltecita, aunque nos demoremos un poquito, y digamos, gracias al Señor Jesús. Demos gloria al Señor Jesús. Alabemos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Eso es verdad. Pero somos folclóricos. Siempre ore en el nombre del Señor Jesús. Eche fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Se demora un poquito, pero es más reverencial, porque usted con ello está diciendo al Señor Jesús que usted lo reconoce como su Señor y su amo. A Abraham y a Isaac y a Jacob, el Señor se les mostró como Él. Miren estos términos. El Roy, eso no sé si les interesará mucho escribirlo. El Roy quiere decir el Dios que me ve. El Shaddai quiere decir el Dios todopoderoso. Estoy hablando de los términos con que Dios se le presentó a los patriarcas. El Olam, mire que siempre va la palabra adelante, Él. A ver, repito, el Roy quiere decir el Dios que ve.
El Shaddai quiere decir el Dios Todopoderoso. El Olam, el Dios Eterno. Cuando hablo de la segunda parte, es la interpretación, pero en el hebreo se leía el Roi, el Shaddai, el Olam, el Betel. El Olam quiere decir el Dios eterno. El Betel quiere decir el Dios de la casa de Dios. En esos términos, Dios se dio a conocer a los patriarcas. En la era patriarcal, Él, siempre. Cuando Dios habló a Isaac y a Jacob, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre, siempre. Esa es la identificación. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Segundo, cuando ya Dios se le presenta a Moisés, en la etapa mosaica, ya aquí va Moisés y viene una revelación progresiva. A los patriarcas se les mostró cómo, se reveló, como les estoy diciendo, el Altísimo, el Todopoderoso, el Omnipotente, el que me ve, el Eterno, el Dios de Betel, etcétera, etcétera. A ellos se les reveló de esa manera. Pero eso no es ningún nombre. Eso se refería a la presencia de Dios con ellos. El segundo periodo, la época mosaica. Ustedes recuerdan, capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés. Moisés le pregunta: si ellos me preguntan cómo se llama el Dios que te envió, ¿yo qué le voy a decir? ¿Cómo se llama el Dios que te envió? Dios le responde desde la zarza: yo soy el que soy. Dice: así les dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué? Porque para ellos, los patriarcas y los hijos de Israel para esa época, esa palabra, el gran yo soy, para ellos ya era conocida. Era la manera como Dios se había manifestado a los patriarcas. Él: les diré, yo soy, me envió a vosotros. Encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3 4 consonantes. Y-H-V-U-H. Ese se llama tetragramatón. Escriba, ¿cómo es? ¿Tetra qué? Cuidado con decirlo mal. Y-H-V-U-H. Aquel es se llama el tetragramatón. En ese nombre encontramos la afirmación del ser. En esa palabra encontramos a Dios como el eterno presente. O yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O yo soy Adonai, Señor y dueño absoluto de todo. El tetragramatón, compuesto por 4 consonantes, que por no tener vocales no tenía pronunciación. Ahora, si usted puede invocar, sacarle nombre a estos 4 consonantes, Y, H, V, U, H, imposible. Resulta, hermanos, que en el hebreo, el idioma hebreo, se leía sin consonantes. Solo eran consonantes sin vocales. Pero ellos manejaban el lenguaje. Entonces, para ellos no era problema esta situación, pero para la interpretación nuestra, porque después de ello, después del hebreo se tradujo la Biblia en griego, después del griego se tradujo en latín, y ahora la idioma está traducida en centenares de idiomas en el mundo, y cada quien tiene su significado. Ese tetragramatón, que son 4 consonantes, yendo un poquito más adelante, de esa manera fue como Dios se le mostró a Moisés: yo soy el que soy y me envío a vosotros.
La etimología de las palabras que nos indican el origen de ellas nos enseña. Nos enseña que esas palabras se derivaron del hebreo al griego, al latín y luego a todos los idiomas del mundo. Bendito el nombre del Señor. El nombre procede de raíces árabes o babilónicas, de tal manera que pueden darse a nombres significativos diversos como. En ellos se indicaba estos términos: el que sopla los vientos, el que lanza los rayos, el que ruge en la tormenta, el que lanza la lluvia. Por no tener un nombre, ellos utilizaban ese tipo de calificativos. El verbo se toma del hebreo o del árabe, que significa el ser, Dios, el ser o estar, el que causa el ser, el que da el ser y el que se mantiene vivo eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Eran consonantes sin vocales, no tenía pronunciación, pero el hebreo también se lee sin vocales, de tal manera que el yo soy el que soy, como se reveló Dios a Moisés, tenía su significado. Asimismo, cuando se manifestó Dios a Abraham, también tuvo su significado. A él se le presentó a Abraham como: yo soy tu escudo, yo soy el Dios Todopoderoso. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Yendo más adelante, porque el estudio es largo, a las palabras que les acabo de mencionar, que son consonantes, posteriormente a eso, el texto, los masoretas. ¿Quiénes fueron los masoretas? Fue un grupo de rabinos de la antigua Palestina y de Mesopotamia, que tradujeron la Biblia. La Biblia era un solo rollo, hermanos. Era un libro, un rollo completo, no estaba dividido por vocales, no tenía vocales, puntuación, tildes, no tenía capítulos, no tenía versículos, era un solo rollo. Era difícil leer. ¿Usted recuerda cuando Jesús, en el capítulo 4 de Lucas, dice que tomando el rollo, porque las escrituras eran un rollo? Normalmente eran de 60 centímetros de ancho por 16 metros de largo. Eso era un rollo, era un pergamino. ¿Puede usted imaginarse los cristianos de hoy cargando un rollo de esos al culto? Pesa, ¿no? 60 centímetros de ancho por 16 metros de largo. Ahí se escribieron los textos. Anteriormente, hermano, la Biblia no existía, el libro no existía, ni los rollos existían. Todo se escribió tomado de cantidad de fragmentos que aparecían en las sinagogas, en los templos, en los lugares de culto, en los desiertos por donde Israel andaba. Ellos siempre dejaban fragmentos de la ley escrito en tablas de piedra, en tablas de metal, en tablas de madera, en tablas de arcilla, en papiros y también en pergaminos. Permítame, hermano. ¿Tiene sueño? ¿Sí me está escuchando? Nosotros hoy tenemos el privilegio que ellos no tuvieron. Ellos nunca tuvieron un libro en la Biblia, nunca. Fueron fragmentos. Por eso, cuando Dios les dio la ley, les dice a Israel que llevaran en sus flecos, en sus frentes, en sus bolsillos, en los dinteles de las puertas, que colocaran fragmentos, versículos de la ley. Eso es lo que hacen ellos porque no hay otra forma de hacerlo. Escúcheme esto. Ahorita hablamos de los masoretas. Pero qué cosa tan rara, ¿las masoretas? Eso le importa a usted, hermano, le aseguro. Póngame cuidado. De pronto, un momento,
nos enredamos, pero ponle cuidado. En el año 300 al 350, antes de Cristo, ponle cuidado, el antes de Cristo, antes, surgió un grupo de rabinos judíos que tomaron todos los fragmentos que habían en tablas, en piedra, en metal, en cuero, en papiros, en pizarras. Y esos 70 judíos eruditos, conocedores de la ley, recogieron todos los fragmentos que Moisés escribió, que Josué escribió, que los jueces escribieron, que los reyes escribieron, que las crónicas aparecieron, que los profetas escribieron, los recogieron. Y solo hasta el año que les menciono, entre el año 350 y 300 antes de Cristo, fue donde apareció por primera vez un rollo completo del Antiguo Testamento. Lo demás está en pequeñas cosas. Por eso se llama la Biblia la Septuaginta. La Septuaginta, anote, Septuaginta. Que quiere decir la Biblia de los 70. No que surgió en el año 70. No, fue 70 ancianos eruditos de Israel que recopilaron todo lo que había y lo reunieron en un solo rollo. De ahí en adelante aparecieron los rollos, es decir, el Antiguo Testamento unificado. Ya los fragmentos de que le acabo de mencionar en que va escrita la ley desaparecieron y ya aparece un rollo con todo el Antiguo Testamento que ellos consideraron que eran libros inspirados. Por eso usted ve en la Biblia católica 6 o 7 libros que se llaman apócrifos, que quiere decir no inspirados. ¿Por qué no inspirados? Y nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y por qué esos libros no están en la Biblia nuestra? Hay muchas razones. Primero, no son inspirados. ¿Por qué no son inspirados? Vean. Le menciono así por encimita. Por ejemplo, en esa Biblia aparece el libro de Judith. Ella aparece como una heroína, pues como una princesa, como la reina de Israel, y eso en Israel no era permitido. Que una mujer fuera reina de Israel no era permitido. ¿Se acuerdan ustedes de Talía? La mataron porque quiso ser reina. No se permitía. Y Judith aparece en los apócrifos de la Biblia católica como la reina, la princesa o lo que sea, como la guerrera. Y eso no era permitido en la Biblia, en Israel. Segundo, el libro de Tobías. Estoy hablando de pequeños fragmentos de lo que es mentira de esos libros. El libro de Tobías aparece por allí que Tobías una vez se durmió. Sería con los ojos abiertos porque yo no sé qué pasó. Y dice el texto de Tobías, dice que unas palomas del techo se le ensuciaron los ojos. ¡Pum! Cayó el chorro del techo y el pobre Tobías quedó ciego. Esta es la historia. Quedó ciego. Pero entonces, que un ángel llamado San Rafael, bueno, que a la falsedad, le dijo a Tobías, mira, te tengo el remedio. Ve y saca un pez. Saca el pez y el pez vivo le sacas el corazón. Y pone ese corazón en el brasero y tú pones los ojos ahí y el humo del pez te va a sanar los ojos. Estoy diciendo lo que dice ese libro. Y que, claro, el humo del corazón del pez le abrió los ojos a Tobías. Eso es mentira. ¿Quién le dijo a usted que el humo de un pez lo sana a usted? Qué gran mentira. Tercero, los libros de Macabeo, que son 2. Al segundo libro de Macabeos, termina diciendo el escritor Macabeo, dice, si el escrito de este libro está bien,
está correcto, eso quisiera yo. Pero si está incorrecto, me disculpan. Sí, discúlpeme. ¿En dónde escribió un profeta, un apóstol así? ¿Qué tal que escucháramos al profeta Isaías decir, esta profecía, pero si está, es así, pero si está equivocada, perdonen? O a Pablo. No. Es un breve comentario de que hago de los libros apócrifos. Y hay otros errores. Por ejemplo, el libro de Daniel le aumentan como 3 o 4 capítulos y habla de unas falsedades, hermano. Son novelas, solo novelas. El libro de sabiduría que está en esos libros apócrifos se enseña de orar por los muertos. Eso es una herejía, porque no se puede orar por los muertos. Bueno, se me fue el tiempo. ¿Dónde era que yo iba? Bueno, entonces, esos 70 ancianos tradujeron la Biblia y recopilaron, y de ahí en adelante se llamaron los pergaminos. Y esas escrituras, esos rollos, fueron los que Jesús de Nazaret y los apóstoles utilizaron y las aceptaron como inspiradas. Por eso Jesús, en el templo, en el capítulo 4 de Lucas, vino y tomó el rollo, porque ya había el Antiguo Testamento recopilado y no era un libro, era un rollo. Y Jesús dice que tomó el libro, tomó el rollo y leyó Isaías 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Ya ustedes saben eso? Y luego dice, y tomando y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y le dio, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire usted que en todas partes de los sermones de Jesucristo, Él siempre utilizó el Antiguo Testamento. En todos los sermones Él utilizó el Antiguo Testamento. Como está escrito, oísteis que fue dicho, así dijeron los profetas. Los apóstoles también usaron siempre el Antiguo Testamento para afirmar lo que predicaban. Bendito el nombre de Jesucristo. Desde ese entonces existe un rollo, el Antiguo Testamento. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ya existían las escrituras unificadas. Se llamó la Septuaginta. Quiere decir, la traducción de 70 ancianos eruditos que fueron los que recopilaron todo lo que hay en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es una recopilación de 100 años. Entre Moisés y Cristo hay 1500 años. Y en ese tiempo fue que se recopiló todo lo que es el Antiguo Testamento. Pero después del Nuevo Testamento, la recopilación que hay del Nuevo Testamento, se utilizaron 100 años. Los hechos, los evangelios, las cartas, en eso fue un 100 años de recopilación de los datos. O sea que los apóstoles solo tenían los rollos del Antiguo Testamento, porque ni los apóstoles tenían las escrituras del Nuevo Testamento. Vuelvo y repito, nosotros los cristianos de hoy somos los más privilegiados. Los del Antiguo Testamento nunca tuvieron un libro unificado. Los del Nuevo Testamento tampoco tuvieron un libro unificado. Ese libro unificado que se llama Santa Biblia, lo tenemos la iglesia del Nuevo Testamento. Y es una bendición. Uno cuando no conoce cómo llegó a nosotros la Biblia, uno dice, sí, véndame una Biblia. Y es tan normal hoy ir a cualquier parte, comprar una Biblia, comprar un kilo de carne. Ya, se la venden en cualquier parte, la Biblia. Pero antes no era así. Por eso se pierde el significado y el valor de las cosas, porque a veces las conseguimos tan fácil que no le damos valor a esto. Esta Biblia, este libro, es la palabra de Dios. Mire por dónde ha pasado las escrituras del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y para que hoy tengamos lo que tenemos, es un milagro. La Biblia es un milagro, hermano. Tener la palabra de Dios hoy en nosotros es un milagro. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes fueron los masoretas? Bueno, fue un grupo de personas. Tengo 10 minutos. Tranquilo. No confunda esto.
Les hablé de los 70 ancianos que recopilaron el Antiguo Testamento, que eso es la Biblia de los 70, la Septuaginta. ¿Quiénes fueron los masoretas? Le leo aquí lo que encontré en el diccionario enciclopédico británico, que es de una credibilidad casi al 100%. Masoretas, grupo de rabinos de Palestina y Mesopotamia, existieron entre el siglo VI al siglo X después de Cristo. Note que los 70 ancianos fue antes de Cristo. Amén. Después de Cristo, quienes hicieron revisión ortográfica de los textos hebreos de la Biblia, con añadiduras, signos vocálicos y breves comentarios. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice, cada uno de los gramáticos hebreos que recogiendo los seculares tradiciones precristianas, se ocuparon asiduamente durante los siglos VI al X después de Cristo en fijar vocales. Oiga, vocales. Al hebreo le añadieron vocales. Al tetragramatón le pusieron vocales. ¿Cuál es el tetragramatón? ¿Ah? Y, H. De pronto, pero hermano, les está hablando en inglés. No le entendemos. A ver si me entienden. Como era en hebreo, al colocarle vocales, los masoretas, en el año VI al X después de Cristo, esas 4 consonantes, con 2 vocales, la A y la E, se quedaron pronunciando Yahvé. Pero fue un agregado, fue un añadido, fue una traducción de los traductores. Por eso las Biblias antiguas, que son las católicas, las Biblias más antiguas son católicas, usan la palabra Yahvé. Posteriormente, las Biblias evangélicas, las traducidas por las sociedades bíblicas internacionales, las usaron Jehová, utilizando las 2 vocales, la E y la A. Estos señores, primero le colocaron las vocales para que se pronunciara Yahvé. Por eso las Biblias católicas antiguas y dijo Yahvé Dios. Posterior a eso, las sociedades bíblicas internacionales, ya evangélicas, le tradujeron Yahvé Jehová. Pero la palabra Yahvé ni Jehová aparece en el Antiguo Testamento en las Biblias antiguas. Fueron 2 frases agregadas en el año VI al X después de Cristo. La palabra Jehová quiere decir Jesús o Dios es Salvador. Igualmente Jehová, Yahvé, son 2 palabras que significan lo mismo. Son traducidas. Jehová o Dios, el Señor es nuestro Salvador. No tiene ningún problema si usted la pronuncia. Quiere decir lo mismo. Sino que para los masoretas fueron palabras que cayeron en desuso y las Biblias nuevas, a partir del año 1995, hace 25 años, la Sociedad Bíblica Internacional, en una traducción que se llama la Nueva Versión Internacional, que salió en el año 95, hace 25 años. Desde ese momento, las sociedades bíblicas evangélicas nuestras ya no mencionan en el Antiguo Testamento la palabra Jehová, sino Señor. Así dijo el Señor. ¿La han leído? Todas las Biblias traducidas del 95 para acá no mencionan la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, ni las Biblias católicas tampoco mencionan la palabra Yahvé en el Antiguo Testamento. Porque fueron traducciones, fueron
títulos y agregados porque ni Yahvé ni Jehová es el nombre de Dios. Ahí es donde yo voy. Ni Jehová ni Yahvé es el nombre de Dios. Querían decir, esas palabras, esos títulos tenían un significado. El Señor es nuestro Salvador. Las dos significan lo mismo, pero ese no es el nombre de Dios. ¿Me hago entender? Ese no es el nombre de Dios. Entonces, repito, hace 25 años, tanto las Biblias católicas como las Biblias evangélicas, a las católicas le quitaron la palabra Yahvé y a las nuestras le quitaron la palabra Jehová. Y lea la primera Biblia que salió, que es la, ¿qué dije yo ahorita? La traducción internacional. La nueva traducción, ya se me olvidó. Internacional. Yo la tengo y creo que usted también la tiene. La mayoría de ustedes tienen esas Biblias nuevas. Ya no usan la palabra Yahvé ni Jehová, sino, hablando del Antiguo Testamento, el Señor. Y habló Dios el Señor. Y dijo el Señor. Y dijo Dios. ¿Cierto? Eso es lo que ya se traduce hace 25 años. ¿Por qué? Que fueron palabras que cayeron en desuso. No digo esto para enredarlos. Simplemente, y se lo digo con toda seguridad, ni Jehová ni Yahvé es el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Hermano, el domingo seguimos que esto se calentó. Y les voy a decir por qué es Jesús. Pero el domingo tenemos bautismo a las 3 de la tarde y le vamos a invocar el nombre de Dios. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, está invocando el nombre de Dios. ¿Sí? Por eso dice el Señor, les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre? Hablamos el domingo, si Dios nos da vida. ¿Tienen sueño? Bueno, el que tenga sueño comienza la oración. Esto, si usted me puso cuidado, es importante. Oremos, Señor Jesucristo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, que tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra, rogamos, Señor, que tú nos des esta revelación preciosa. Gloria a Dios. Si alguien quiere esta copia, se las presto con mucho gusto. Dios les bendiga. Él es el gran yo soy.